Aunque por lo general los nacionalistas catalanes no le suelen querer mucho a Juan Carlos Girauta, en esta ocasión parece que Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía han querido hacerle un buen favor. Justo el día antes de la presentación de este libro, Votaré no a la secesión de Cataluña, estos personajes del nacionalismo catalán presentaban la propuesta de consulta soberanista. Y aquí estamos hoy con Girauta para hablar de esa cuestión y sobre todo para hablar de este libro interesante, apasionante, que son las reflexiones de un catalán español, de un catalán que se siente muy español en torno a esa cuestión. La propuesta independentista de Mas, Junqueras y el resto. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros siempre. Bueno, Juan Carlos, justo decíamos que ayer mismo se presentó la propuesta, ¿no? La fecha y la doble pregunta. Entonces, tú en el libro das por hecho que de un modo u otro, ya sea como consulta, como referéndum o como elecciones plebiscitarias, iba a haber consulta. Tú estabas seguro de ello, de hecho lo llevas en el título. ¿Esperabas que fueran los términos que se ha planteado? No, mira, yo lo que explico en el libro es que hay básicamente dos escenarios de consulta y que en uno de los dos nos tendríamos que pronunciar al respecto. El primero era un referéndum legal, obviamente, por la vía del 92 de la Constitución, que sería siempre a iniciativa del gobierno, como es evidente, del gobierno español, y que el gobierno español no lo convoca. Por lo tanto, pasamos al segundo escenario. Y el segundo escenario son unas elecciones catalanas que los analistas van a interpretar en Cataluña, en el conjunto de España y fuera de España, en términos plebiscitarios. Eso lo prevé el propio movimiento nacionalista secesionista, que sigue a pies juntillas la agenda diseñada por el Consell Assessor por la Transición Nacional, el Consejo Asesor por la Transición Nacional, que le hizo su informe. Es un órgano que depende de Presidencia y que hizo su informe ad hoc, y en realidad viene a decir eso, porque todo lo que aparece en medio son, es curioso porque ellos mismos les llaman vías no legales, ¿no? Bueno, una consulta bajo el amparo de la ley catalana obviamente no puede ser, porque desborda las competencias de quien convoca y por lo tanto al final acabamos en eso. O el titular de la soberanía, que es el conjunto del pueblo español, se pronuncia de acuerdo con lo que la Constitución prevé en un referéndum perfectamente legal, o ya no se consulta en esos términos, sino que indirectamente la gente, cuando da su voto a los partidos en las elecciones catalanas, se pronuncia al respecto. ¿Por qué? Porque es que es monotemático. Es que cuando tú estás en cualquier debate en Cataluña, y yo estoy todos los días en debates en Cataluña, solo se habla de eso. Con lo cual, obviamente, en el momento de las elecciones, la gente al votar a los partidos está votando ya su posición frente al hecho secesionista. Entonces, me parece, por lo que me dices, que tú no crees que estas preguntas se vayan a plantear, que se va a llevar al Congreso, se va a votar en contra, si hace falta el Tribunal Constitucional lo parará, y al final optarán de todos modos por las elecciones plebiscitarias. Vamos a ver, esta consulta no se va a realizar. Ayer lo dijo el presidente del Gobierno, y lo dijo muy en serio, lo dijo desde su condición de presidente del Gobierno, que es quien puede anunciar eso. Por lo tanto, no es una opinión. Esta consulta no se va a realizar. Dicho lo cual, en fin, aquí el gobierno catalán puede hacer dos cosas. Aceptar esa realidad o echarse del todo al monte. Ya está en el monte, pero ya irse del todo al monte, con todo el equipaje. Yo creo que Artur Mas no se echará del todo al monte, no se echará más de lo que ya está, porque en el fondo a la posición de su partido le conviene más comparecer en las elecciones autonómicas como una víctima de del terrible Estado español que no le permite pronunciarse al pueblo catalán. Y oye, en todo momento tú en el libro, pues en varias partes, destacas la falta de claridad del discurso nacionalista, cómo ocultan cosas, cómo dicen cosas que quieren decir lo contrario. Entonces aquí, en la doble pregunta, la primera pregunta es si quieres que Cataluña sea un Estado independiente. ¿Qué quiere decir este Estado con mayúscula, que remarcó Mas en la presentación? Bueno, esta pregunta es un prodigio de la magia de proximidad. Es decir, esta pregunta se parece a lo que te hace un
mago, con los juegos de cartas, cuando te va dando opciones y tú crees que estás decidiendo libremente y en realidad te está llevando por donde él quiere, ¿no? Si el nacionalismo siempre ha tenido una cierta aversión a la verdad porque necesita la mentira para homogeneizar sociedades que son diversas, eso es lo propio de la ideología nacionalista, la armonización, la homogeneización de lo diverso para que encaje con su modelo de nación, siempre reduccionista. Si siempre han sido, en fin, poco amigos de la verdad, en este caso estamos ante una mentira al cuadrado. Es decir, la primera falsedad es que esta consulta se pueda realizar. Incluso con la desobediencia abierta y realizándola en contra del constitucional, del gobierno y hasta de la policía, si me apuras, esa consulta no tendría la menor autoridad y la menor influencia para ningún observador del mundo en la medida en que no participarían aquellas formaciones políticas, boicotearían, llamarían a la no participación todas las formaciones políticas que son partidarias del no a la independencia. Y voy a recitarlas en orden de representación parlamentaria en Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña, el Partido Popular y Ciudadanos. Las formaciones que ya han anunciado que ellos están en contra de la independencia, sin más, no van a participar en esa consulta de ninguna manera. Por lo tanto, la primera mentira es que eso sea una consulta en condiciones y que se vaya a hacer. Pero a esa le añaden otra, es decir, esto es una mentira al cuadrado, que es una mentira en los propios términos del nacionalismo-secesionismo catalán. En sus propios términos, Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, cosa que, como sabemos, no es así, más que nada porque Cataluña no es una colonia, ¿no? Pero bueno, imaginemos que uno está equivocado de buena fe y cree que tiene derecho a la autodeterminación Cataluña. Bueno, esta pregunta no le puede complacer, porque en toda la vida el derecho a la autodeterminación se ejercita diciendo quiere usted o no quiere un Estado independiente. Ahora, si tú haces un arbolito de decisión, entonces hay una rama que se queda ahí en nada, que se dice no al Estado, y la otra que dice sí al Estado, entonces ahí hay dos ramitas más. Sí al Estado independiente o no al Estado independiente. Con lo cual, mi caso, por ejemplo, creo que el título del libro es lo bastante significativo, votaré no a la secesión de Cataluña, a mí me lo hacen imposible, porque para votar yo no a la secesión, a la independencia de Cataluña, que es lo que quiero, primero tendría que votar sí a un Estado catalán. O sea, átame esa mosca por el rabo. Sí, claro, pero tú también, incluso en un momento dado del libro, dices que, bueno, que a ti no te parece mal un Estado federal, un modelo federal en vez del autonómico, que incluso a lo mejor funcionaba mejor. Ahí no estaría planteado esa opción de yo quiero un Estado, pero no que sea independiente. No, nunca, porque esa sería una decisión del pueblo soberano, que es el pueblo español. Vamos a ver, es que lo primero que hay que hacer es dejar claro a los independentistas que Cataluña no va a ser independiente, salvo que así lo decidiera el conjunto del pueblo español. Y si vamos hacia un Estado federal o no, como quieren los socialistas, pues eso ya dependerá de una reforma constitucional en el momento que se plantee. Ahora, si a mí me preguntas mi opinión, yo creo que España ya es un Estado federal, prácticamente, en todo, con otro nombre. Entonces, si aquí estamos con la broma de que en vez de llamarles comunidades autónomas les llamemos estados, me parece una broma nominalista, ¿no? Por tanto, algo más querrá decir. Parece que esa opción de votar sí a un Estado y votar no a la independencia la han hecho para que quepa Unión Democrática de Cataluña. Pero claro, esto es de nuevo otra gran farsa, porque Unión Democrática de Cataluña se ha pronunciado repetidamente como un partido partidario de la confederación, de que España sea una confederación. Claro, las cosas quieren decir lo que dicen, a pesar de Durán. Y una confederación es un contrato entre sujetos soberanos, entre estados que deciden funcionar juntos en una serie de asuntos, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna confederación en el mundo, a pesar de que algún estado se llame confederación, no hay ninguna. Pero la confederación exige primero la independencia y después un contrato. Por lo tanto, si son confederalistas, también quieren la independencia. O sea, todo esto es un juego de manos que empieza
empieza a aburrir, ¿no? Oye, hay una cosa que sorprende viendo la prensa de hoy. Ves la prensa, hay muchos más artículos dedicados a ese tema en la prensa de Madrid que en la de Barcelona. Y sobre todo, lo estoy pensando en los dos grandes periódicos de Barcelona, que son los que leo. Yo no tengo, en fin, tampoco me voy a poner para leer periódicos en catalán, que no leo catalán, ni periódicos de Tarragona, con todo el respeto, no leo los de Cuenca. Y sorprende que, sobre todo en el periódico de Cataluña, no ha gustado. Le llaman pregunta tramposa, nada clara. En fin, los articulistas, empezando por Enrique Hernández, el director. Y en La Vanguardia, pues, quitando a alguno concreto, tampoco hay demasiado entusiasmo con el tema, y sobre todo hay muchos articulistas que están escribiendo sobre otros temas secundarios como si esto no hubiera pasado. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que, vamos a ver, en la prensa catalana, donde debemos distinguir la prensa pública catalana, o sea, los medios de comunicación públicos, que simplemente están actuando como herramientas de propaganda pura y dura al servicio del proyecto de Artur Mas, esos están por un lado y hacen su vida. Y luego la prensa privada. Bueno, la prensa privada, hay una parte de ella que piensa, como pienso yo, que esta pregunta es una trampa. Y a continuación pueden pensar que Cataluña tiene el derecho a decidir, que le llaman ellos, que es el derecho de determinación, o no. Pero ven que en pura lógica esta pregunta es una trampa, y lo dicen, ¿no? Y luego hay otra parte que está nerviosa, porque una cosa es el bla 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 y el hacer victimismo y el juguetear y hacer la PlayStation de la independencia, el Matrix, el mundo virtual, y otra cosa es ya con actos, no con palabras, enfrentarse a un Estado cuyo poder ejecutivo les ha dicho: ustedes no van a hacer esta consulta. Es decir, de frente. En Cataluña se ha hablado mucho del choque de trenes. Se decía, el gobierno español tendrá que ceder porque si no vamos a un choque de trenes. Ahora empiezan a comprender lo que algunos les hemos advertido a los nacionalistas hace tiempo, que no sería un choque de trenes, sería el choque de un tren, el tren nacionalista, contra un muro, que es el Estado. No hemos ido nunca en dos trenes. Hay un muro inexpugnable, que es el Estado, legítimo en su inexpugnabilidad, plenamente legítimo, y hay un tren al que Artur Mas ha subido a los catalanes en su condición de presidente de la Generalitat y que lo lleva a gran velocidad a chocar contra ese muro. Y esto comprenderás que es un verdadero problema para todos los catalanes, para todos, porque lo que ya se nota en Cataluña es una fractura social en torno a ese tema. Es un tema incómodo porque Artur Mas ha excitado los ánimos, la prensa ha excitado los ánimos, el tema se evita, y si no se evita puede acabar en gente que se veía mucho y deja de verse, amigos que no quedan como quedaban antes, familias con el asunto tabú para poder tener la cena de Navidad en paz este año. Por lo tanto, oye, esto es una cosa muy seria, pero se empieza a dar cuenta de que choque de trenes no hay un tren que se va a estrellar. Tú hablas del muro que es el Estado. Tú en el libro dices, bueno, Rajoy hasta ahora ha actuado como lo hubiera hecho cualquier otro presidente de gobierno, y dices que al final hay una maquinaria, lo comparas con un barco, ¿no? Y dices que al final no es el timonel, que se suele decir que pensar en el gobierno como el timonel que domina el barco, pero que en realidad el Estado es mucho más, no es un barco que pueda manejar. Entonces tú confías que al final, con independencia de actitud que mantenga Rajoy o cualquier otro presidente del gobierno, esto no se va a producir. No, claro, es que a veces se usan metáforas, y esta es una metáfora muy, muy manida, ¿no? La del timonel, el presidente de un gobierno como el timonel. Bueno, timonel hasta cierto punto, porque el barco, el Estado no es un barco, donde lo vas a llevar por donde quieras. El Estado tiene su propia lógica, que es maquinal, que es abstracta, que no depende de la decisión de un señor. Por lo tanto, lo que yo afirmo es que Rajoy, o en su momento quien le suceda, o en su momento quien le haya precedido, simplemente no puede entrar en una negociación sobre la soberanía. No puede. Un presidente de gobierno jura o promete cumplir y hacer cumplir las leyes. Y simplemente no tiene margen para hacer eso, no puede llevar el barco hacia allí. Ese barco no gira hacia allí.
una limitación del barco del Estado. Y lo que digo es, si alguien intentara hacer eso, se encontraría con que el que manda es el barco y no el timonel. Y simplemente saltaría de ese gobierno. Sí, pero a veces ese timonel que no maneja el barco pues puede dar señales equívocas. O sea, el mismo día donde se plantea esta doble pregunta, se dice que será el 9 de noviembre, coincidiendo con la caída del muro de Berlín. O sea, parece que lo han escogido como para representar la libertad. Aunque Germán te recuerda que la noche de los cristales rotos también fue el 9 de noviembre. Ese mismo día el gobierno anuncia transferencia de 800 y pico millones de euros a la Generalitat. Bueno, yo entiendo que el gobierno español está haciendo algo que tiene su lógica, que es intentar distinguir muy bien. Esto se puede estar de acuerdo o no, pero tiene su lógica. No hay que criticar aquello que viene plenamente avalado por la, en fin, por la razón. Que si el gobierno español afirma, como así es, oiga, Cataluña es una comunidad autónoma de España y es lo que va a seguir siendo, pues a Cataluña la trata como una comunidad autónoma de España que lo va a seguir siendo. Y la verdad es que Cataluña está quebrada. Cataluña sin el Fondo de Liquidez Autonómica simplemente no puede pagar sus nóminas. Y que imagínate un escenario de independencia, un ser, un ente que apareciera allí como Estado catalán independiente, que tiene los grifos cerrados de la financiación, porque sus bonos son basura, que no sería reconocida ni por la ONU al salir de forma no negociada de un Estado de Derecho, que desde luego quedaría fuera de la Unión Europea sine die, y que no sería reconocida por ningún país del mundo. Es decir, en eso es lo que tienen que pensar los nacionalistas catalanes. ¿Cuál es el escenario al que van? Es decir, y lo que hace Rajoy es, oiga, mire usted, esa consulta no se celebrará. Cataluña es una comunidad autónoma española y como tal la tratamos. Y ya está. Es decir, hay quien piensa que un arma de presión contra esta deriva secesionista sería el cerrar el grifo de la liquidez. Yo ante esto, en fin, tengo muchas dudas, porque yo no sé si el hecho de que los funcionarios dejaran de cobrar le haría mucha gracia a aquellos funcionarios o proveedores de la administración pues que se sienten perfectamente españoles, ¿no? Y que son. Pero serlo lo somos todos, incluso los que niegan a España, ¿no? Sí, además algo nos dice que, en fin, que los que están manejando este proceso, ellos no dejarían de ingresar dinero de un modo u otro, ¿no? Bueno, la relación del nacionalismo con el dinero, del nacionalismo catalán con el dinero, es muy peculiar, ¿no? De hecho, hay una concepción del sacrificio por Cataluña que consiste en hacerse rico. Es decir, mucha gente que cuando dice, yo es que he dedicado mi vida a Cataluña, y dice, pues el señor ha hecho una enorme fortuna y parece que lo haya hecho a su pesar, ¿no? Es decir, hay una serie de gente con nombres propios que algún día podemos revisar, si tú quieres. Bueno, si quieres adentrar ya alguno. Bueno, yo puedo hablar, no sé, del señor Ramón Bagó, fundador de Convergencia, presidente del Grupo SERS, autor de la frase a los del PP habría que matarlos a todos, por ejemplo, ¿no? Que ha compaginado su cargo en el consorcio hospitalario con su condición de presidente del grupo que provee al consorcio hospitalario, que provee a los hospitales de los caterings, ¿no? Y que ha ingresado por 50 millones de euros en este concepto. Bueno, pues este señor, que es un señor que se ha sacrificado su vida por Cataluña a base de hacerse rico, ¿no? Y es el caso, en fin, de muchos otros nacionalistas ricos, ¿no? No sé, en fin, pero a mí me parece que es una forma de sacrificio muy interesante que debería ser estudiada pormenorizadamente. Tenemos que ir terminando porque estarán a punto de llegar Esperanza Aguirre y Carlos Herrera, que te presentan el libro. Pero permíteme que te haga una última pregunta. Realmente te haría muchas más, pero como ya no te queda tiempo, sobre una afirmación que haces contundente, que vienes a decir, la llamada sociedad catalana no existe.
¿Existió? Ah, vale, Sociedad Civil Catalana no existe. Existió, pero ya no. Sí, la llamada Sociedad Civil Catalana ya no existe, o no existe algo que merezca ese nombre, porque la Sociedad Civil Catalana ha sido una cosa muy importante en la historia de Cataluña contemporánea y aún reciente. Incluso la sociedad civil ha sido muy, muy seria, una clase empresarial muy emprendedora, muy innovadora, una cultura muy efervescente, muy abierta al mundo y tal. Y esto, en fin, en los últimos años, en las últimas décadas, pues ha ido desapareciendo a medida que el nacionalismo se imponía como hegemónico en el espacio público catalán, en la cultura, en la universidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en las patronales, tal. Por lo tanto, cuando hoy día en Cataluña se usa el término la sociedad civil, se está refiriendo a unos organismos, a unos entes teledirigidos, engrasados con el dinero público, que simplemente son correa de transmisión de los partidos. Por lo tanto, no crean ustedes nada. La sociedad civil se define por ser interlocutora del poder político y distinta al poder político. Distinta y distante. Y lo que llaman sociedad civil en Cataluña no es ni distinta ni distante del poder político. Bueno, pues recordando el título del libro, votaré no a la secesión de Cataluña. Pues yo creo que es un buen modo de despedirte, Juan Carlos, y recomendar a los espectadores y a los lectores de Periodista Digital pues que lo compren y disfruten con unas inteligentes reflexiones. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Antonio.